Olá, les saludo com a paz del Senhor. Como estão? Espero que bendecidos. Somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Paraguaia e estamos de volta em mais uma programação Carta a los Romanos, escrita por Apóstolo Pablo. Esta parte já estamos em la octava, pastor. Paz del Senhor. Paz del Señor, sí, es el octavo programa, Pastora Marcia. Muito bem, e estamos muito felizes porque muitas pessoas estão nos escrevendo, enviando seus saludos, dizendo que está impactante este estudio, pastor. Sí, y como dijimos al comienzo, Romanos es una carta muy especial del apóstol Pablo. Es el Evangelio dentro del Evangelio. Ningún lugar de la Biblia se explica tan bien del Evangelio como la carta a los Romanos. Por algo es llamado el quinto Evangelio. Y es una carta que la mayoría de los hombres cristianos de la historia le ha dedicado tiempo y han escrito sobre carta a los Romanos. E inclusive la Reforma Protestante, San Agustín, como habían citado, y otros han sido influenciados por esta carta a los Romanos. Y esperemos que estos programas también puedan influenciar positivamente a la gente, a la iglesia, en fin, que cumpla el propósito para el cual es lanzado. Así mesmo, pastor. E hablando em lançá-lo, vamos a divulgar onde está sendo publicado nossos programas. Em YouTube, você pode buscar em Estudio 7 ADP e está aí parte por parte. Desde o primeiro hasta o octavo, que muito pronto chegará a las personas para que puedan estar escudriñando a palavra do Senhor juntamente com nós. E em Facebook também, em la página Assembleia de Deus Paraguaia Oficial, onde cada segunda-feira ia falar, cada lunes nós estamos aí com o pastor Valcrey, que é nosso técnico, que sube aí nossos trabalhos, que elabora toda a edição, e estamos divulgando este material que a gente está comentando que está sendo de grande bendição. Assim que Deus les bendiga a todos que nos acompanham desde estas páginas de las redes sociales. Así mismo es, pastora, y gracias a Dios, a todas las personas que se comunican con nosotros y les damos la gratitud correspondiente. Muy bien. Assim que, pastor Osvaldo Hugo Centurión, vamos a empezar entonces hablando del tema del capítulo 2. Nosotros meditamos del primer versículo hasta el 6 Sí. en la programación anterior, que es la parte 7. Hoy en la parte 8, nosotros dijimos que estuvimos hablando que el apóstolo Pablo escribió que no había favoritismo. Porque en el versículo 6 ele dijo, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Sí. Y aquí nos quedamos para poder estar hablando, para hablar según las obras, que es un tema también bien edificante para nosotros. ¿Podemos leer un poco del versículo 7 hasta el 10? Sí, puede ser hasta el 11 también. Hasta el 11. Bueno, entonces, el capítulo 2 de la carta a los Romanos, del versículo 7 al 11, estaré leyendo. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra y inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todos el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Bien, pastor, vamos a iniciar las preguntas para este día. Sí. Acá, conforme nosotros leímos, ¿el juicio es según las obras? Sí, ¿sobre qué base, verdad? Sí. Debemos de entender, como decíamos, de que el judío estaba ante la expectativa de la ley mosaica o el Pentateuco, no importa cómo le llamemos.
Dijimos que para el pensamiento judío un gentil es un injusto y un judío es un justo. Entonces Pablo vino de ese pensamiento. Pablo vino del judaísmo y por eso dijimos de que le habrá costado mucho a él entender la gracia de Dios. Porque habíamos citado que en Habacuc dice, mas el justo por su fidelidad vivirá. Fidelidad significa atenerse, cumplir la ley. En cambio, para la iglesia que no está en este capítulo del 1:18 al 3:20, porque este es el mundo pecador, el pecador. Pablo señala bien los grupos al cual se está dirigiendo. Hasta antes del versículo 31 del capítulo 1, hablaba del pagano, del gentil. Y ahora Pablo mira a ese judío. Ese judío entiende que la salvación es por ese camino. Por esa razón, acá el juicio se presenta sobre la base de la obra. Por esa razón, pastora Marcia. Entonces se entiende que es por eso que Pablo habla sobre juicio según las obras. Sí. Muy bien. ¿Y se puede llegar a la salvación por este camino de la obra, pastor? Indudablemente que no. Indudablemente que no hay cómo, porque primero dice que este juicio apunta a dos lugares. Todos los versículos del 7 al 10 más o menos de lo que leíste. Vida eterna, gloria, honra, paz. En otra palabra, inmortalidad. ¿Para quién? A aquellos que perseverando hagan el bien. Recordemos que estamos aquí en este contexto, no que Pablo lo enseñe, sino está graficando que ese es el camino de la salvación por la obra, por la ley. Pero por otro lado, el grupo B, con otro destino, dice tribulación y angustia a los que perseveran haciendo el mal. Entonces el juicio es según las obras, tanto de los que hacen el bien y los que hacen el mal. Porque estamos mirando al pecador, pastora Marcia. Porque el pecador quiere salvarse por sus méritos, por sus propias obras. Entonces Pablo está presentando al judío desde la perspectiva de la obra. Por esa razón él dice esa palabra. Entonces, pero lo coloca solo para mostrarle que el judío obra mal, que el judío no obra el bien, como indicaría la ley. Ahora, ¿por qué obra mal el judío conocedor de la voluntad de Dios? Porque está en el pecado. ¿Se puede llegar a la salvación por ese camino? Indudablemente la respuesta lógica, claro que no. A pesar de la ley, a pesar del conocimiento, de la circuncisión, el judío no puede obrar el bien. Eso es lo que Pablo está diciendo, parafraseando un poco esa palabra. Bueno, saliendo un poco del contexto judío, sí, para nuestros días actuales, porque hay muchas personas y muchos grupos que defienden la idea de que la salvación es por las obras. Sí, porque en otra carta que nos viene hacia Romanos, contextualizando un poco acá, Romanos está presentando a lo que están bajo. Pero si hablamos la soteriología, que se llama la parte de la teología que estudia la doctrina de la salvación, Pablo en otra parte en Gálatas va a decir, porque si la justicia fuese por la obra de la ley, entonces por demás murió Cristo. Es decir, que si yo puedo alcanzar el cielo prometido, o el cielo anhelado, o el cielo expectante, por mis propios esfuerzos, entonces no hacía falta que Cristo muriese. Eso es lo que Carval llama la posibilidad imposible. Podría ser que alguno, pero hasta el día de hoy no llegó uno sin pecado, porque todos hemos pecado y en algún momento todos pecarán. Podría ser idílicamente o idealmente puede darse esa figura, porque si se pudiera, entonces vana sería la cruz y vana el mensaje y todo el contexto del Evangelio si uno lo lograra, pero no hay ni siquiera uno, dice la Biblia.
Así entonces se da a entender que la salvación es por mérito de Cristo y nosotros claro que vamos a hacer el bien, las obras del bien. Y si todas las obras en un cristiano nacido de nuevo, en un cristiano convertido o un verdadero cristiano, la Biblia le llama fruto del Espíritu, para que no haya mérito de nosotros. Es decir, el fruto del Espíritu es el amor. El amor hace que vos le pases un pan al hambriento, que le pases un vaso de agua al sediento, que ayudes al enfermo, que seas altruista, que seas dativo, en fin, el amor lo cubre todo, pero nunca para que yo me gloríe, porque si tomamos al apóstol Pablo en el 15:10 de primera carta a los Corintios, él dice, mas yo he trabajado más que todos los otros apóstoles. Ahí resalta la obra, pero para que no caiga de la gracia, porque es muy fácil caerle de la gracia, Pablo dice, no yo, sino la gracia de Dios en mi vida. Entonces la gracia de Dios en nuestra vida, en el Evangelio, en Cristo Jesús, hace que podamos fructificar. Y los frutos, el propio árbol no lo disfruta, Pastora Marcia. Siempre el fruto es para compartir y dar. Excelente, pastor. Entonces, ¿cuándo se llega a obrar bien? Muy bien. Cuando las obras realmente tienen relevancia y es de valor. Porque también muchos pecadores intentan hacer buenas obras. Las instituciones de caridad, altruistas, deportistas que parte de su dinero, todo eso es bueno, pero no alcanza para la salvación. Ahora, si hablamos de obrar bien de una persona comienza a obrar bien cuando llega el Evangelio de Jesucristo. En ese momento él comienza a obrar bien. ¿Por qué? Porque ahora todo lo que hace es por su vínculo con Cristo, es por su relación o su intimidad con Dios. Entonces él empieza a obrar bien. Solamente que todo este obrar bien ya es algo natural del mundo espiritual que hace que fructifique gozo, paz. Una persona que era intratable, neurótica, nerviosa, álgido, agrio, ahora se vuelve una persona agradable, conversable, dulce. ¿Por qué? Porque ahora comienza a obrar bien, porque el Evangelio llegó. El Evangelio es cambio, es lo que dijimos la vez anterior, que presenta una nueva concepción del reino de Dios a Nicodemo, el apóstol Jesucristo, en San Juan 3, cuando le dijo, es necesario nacer de nuevo. Eso es, Pastora Marcia, lo que acontece. Muy bien, pastor. Y entonces, en realidad, ¿qué dice Romanos del capítulo 2, del versículo 1 al 11? Como dice aquí un economista que hace función de periodista, Pastora Marcia, duele decirlo, pero hay que decirlo. Y Pablo dice que el judío también es pecador. Si no tiene a Cristo, también es pecador. No hay término medio, no hay acepción de persona. Dijimos ya que la promesa vino cuando Abraham era incircunciso. Por eso no anula la promesa, o si no sería de exclusividad de los judíos. Pero Pablo ahora está mostrando que bajo el paraguas también está el judío, a pesar de la ley, a pesar del pacto sinaítico, a pesar de la circuncisión, también es pecador. Es decir, que el campo de misión también es el judío que hay que presentarle el Evangelio de Jesucristo. Entendible, muy bien, pastor. Entonces, estuvimos hablando hasta ahora de Romanos, carta a los Romanos, del capítulo 2, del versículo 1 al 11. Queremos introducir ahora en el versículo 12, pastor. ¿Qué te parece? Sí, está bien. Y ahora vamos a entrar en lo que Pablo quiere hablar sobre el interior del hombre. En el capítulo 2, el versículo 12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Qué significa esto, pastor?
Muy bien, dijiste que ahora vamos a mirar el interior del hombre, o la interioridad del hombre, que va a ir hasta el versículo 16 más o menos. Se miró al pagano, al gentil, y se miró al judío desde el punto de vista externo, que lo contemplamos por sus obras. Pablo dice que a pesar de la circuncisión, a pesar de la ley, a pesar del monte Sinaí, a pesar de tener a Moisés, a David, también por su obra vemos que es pecador. Lo miramos externamente a ese hombre, sin acepción de persona. O sea que a una persona no importa sea gentil, sea judío. Pero ahora Pablo va a entrar en la interioridad del hombre. O sea que internamente, ¿cómo? Porque lo exterior, nuestras obras es el reflejo de lo que somos por dentro, porque reproducimos lo que somos. Entonces, tendríamos que citar aquí a Immanuel Kant. Immanuel Kant, el que escribió algunas obras muy interesantes, crítica a la razón pura. Entonces él dice, dos cosas me asombran, siempre nuevas y siempre crecientes. Dos cosas que siempre le impresiona a ese. El primero, el cielo estrellado o tachonado de estrellas sobre mi cabeza y la conciencia dentro de mi cabeza. O sea que eso es lo que le impresiona a Immanuel Kant, la conciencia dentro de mí. Entonces ya abrimos aquí un paraguas para mirar al interior de la persona, porque Pablo en el 12 acá dice, en lo que vos leíste, porque todo lo que sin ley han pecado. Está hablando del gentil, sin ley. Sí. Entiéndase que el gentil no tiene la ley de Moisés, tiene leyes propias de su pueblo, de Hammurabi, de la ley romana, tiene sus leyes, pero aquí estamos hablando de la ley de Dios, por decir de otra manera, por la ley. También perecerán, dice, y todos los que bajo la ley han pecado, o sea, el judío, todo lo que dijo atrás, también por la ley serán juzgados. Y si son juzgados por la ley, por ese camino dijimos que es imposible de llegar. Entonces, los gentiles han pecado sin ley, pero los judíos pecan con la ley. Entiendo. ¿Y cuántas clases de juicio se menciona? Y dijimos anteriormente que Pablo cita al judío por las obras. Entonces, por la ley de Moisés es uno. Ahora se añade algo, la conciencia. La conciencia. Y ya dijimos también el Evangelio. El hombre está ante la ley de Moisés, por decirlo, la ley de Dios, la conciencia y el Evangelio. Entonces son tres elementos que se colocan ante el hombre. Muy bien, pastor. El versículo 13, vamos a seguir. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahí la pregunta, ¿dónde está el problema? ¿La ley o el hombre? Muy bien. Pablo en toda la carta a los romanos va a defender a capa y espada la ley, porque hasta ahora nuestro comentario daría a entender que la ley no tiene ningún valor y la cuestión no se presenta así. El problema no está en la ley, sino en el hombre. Recuerdan que Pedro en Hechos 15 reconoce que era un yugo pesado y que no se podía llevar. Y eso está en el versículo 10, Pastora Marcia, no sé si quiere leer Hechos 15:10, te puedo facilitar acá. Sí, por favor. Hechos 15:10, donde Pedro recuerda en el concilio de Jerusalén, luego del primer viaje misionero de Pablo, que se hizo en Jerusalén, y ante todas las ideas expuestas allí, Pedro habla como un judío, bajo el signo de la ley, y dice algo muy importante entre el 10 y el 11. Podríamos mencionar el 11 también. El capítulo 15 de Hechos, versículos 10 y 11. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos,
de igual modo que ellos. Muy bien, entonces Pedro aquí hace un elemento importantísimo. Dice que era un yugo que ellos no podían llevar, porque nuestro yugo, dice, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Repite en otras palabras lo que dijimos. A pesar de que es judío, no puede cumplir todo lo que dice la ley. Sí. ¿Por qué? No por el hecho que sea judío o lo que sea. El hombre peca, está en pecado y por eso no puede cumplir. Pero después dice en el 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que los gentiles, porque estaban discutiendo del viaje misionero de Pablo, que los gentiles estaban abrazando la fe. La misión centrípeta, como dice la misión centralidad, Israel quería hacer luz a las naciones y tenía que venir allí a adorarle. Pero ahora no es Israel, ahora la iglesia sale. La famosa expresión de la eclesia, que viene de caleo, eclesia, los que salieron, y eclesia viene de caleo. Los verbos en griego se anuncian la voz activa, el modo indicativo del tiempo presente de la primera persona del singular. Entonces Pablo entiende por eclesia aquellos que fueron llamados. ¿Pero llamados de dónde? Del mundo pagano y del mundo judaico. Ahora en la iglesia 3:20 o 27 de Gálatas ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay escita, ya no hay hombre, ya no hay mujer. Pero ahora este que fue llamado del mundo también es llamado a salir, a anunciar el evangelio. Y Pablo salió con Bernabé, el primer viaje misionero, que se fueron por Seleucia, Salamina, Pafos, en la isla de Chipre, subieron a Perge, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, primer viaje misionero, y volvieron. Y al volver, los judaizantes entraron allá detrás de Pablo y querían enseñar la ley como que a la gracia faltase algo para hacer. Y la gracia de Cristo Jesús es tan perfecto que no hay nada que hacer. Por eso que es solo aceptarle a Cristo en el corazón, por la fe, por la gracia, por el Evangelio, recibirle como Salvador, reconocernos pecador, que allí está la salvación. Que ese vínculo, que no es una cosa mágica que por el hecho de repetirlo, sino creerlo realmente, uno puede experimentar el nuevo nacimiento. Y al experimentar el nuevo nacimiento, entra en una nueva relación en la eclesía, los que fueron llamados de fuera, por el llamado de el caleo, verbo sagrado de Dios, porque solo Dios llama con el caleo. Otros llaman con otra palabra que se usa, exousia, que esto totalmente cuando el hombre llama. Entonces aquí en este texto nos recuerda, pastora Marcia, lo que decimos, que Pablo presenta la posibilidad imposible, que el judío no puede, porque Pablo dice cosas tremendas de ello en el versículo 22, 21 y 22 puede leerse. Del capítulo 2. Del capítulo 2 de Romanos. 21 Pablo, y 22. Sí, está hablando del judío. Claro. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Sí, se entiende que es el judío, porque el 21, tú que enseñas a otro, no te enseñas. Tú que predicas que no se ha de hurtar, el judío, hurtas. Pero tú que dices que no se adulteras, tú que abominas a los ídolos, ¿verdad? Cometes sacrilegio. Entonces, Pablo dice que con la ley en la mano, el judío estaba pecando, o está en pecado, por eso hace estas cosas. Por eso no hay frutos de arrepentimiento en su vida, pastora Marcia. Entiendo, pastor. Bueno, el versículo 14 va a seguir hablando sobre este tema de la ley, porque dice así, en el versículo 14 del capítulo 2 de Romanos. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos,
Sí. ¿Y dónde está, pastor? ¿Qué es hacer por naturaleza y lo que es de la ley? Muy bien. Hacer por naturaleza lo que es de la ley. Tenemos que entender que la ley pone al hombre entre el bien y el mal. Recordaremos a Moisés en el monte Nebo, en el Ije Abarim, antes que Israel entre en la tierra. Dice, oh Israel, mira que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición o la maldición, el bien o el mal. Pero no se queda allí, sino que le dice, escoge pues tú, Israel, la vida. Le predica, le empuja, le motiva para que vaya hacia el bien. Ahora, cuando un gentil, un pagano, hace el bien de lo que dice la ley de Moisés, allí está el problema, pastora Marcia. Y, sin embargo, el judío que tiene la ley y no obra bien, allí está el problema. Entonces, ¿por qué hace un gentil? ¿Por qué un gentil lo hace? Pablo dice, la obra de la ley escrita en sus corazones. Como mucha gente dice, hay mucha gente no cristiana que hace cosas mejores que muchos cristianos. Y esa es la paradoja. En el concepto de Pablo, al llevarlo en este texto, que la iglesia es otra cosa, pero para Pablo sería una persona que está bajo el pecado. Pero el otro que hace no lo justifica, porque ese camino no le va a llevar a la salvación, sino está en Cristo Jesús. Ahora, Pablo está comparando al pueblo judío con el pueblo gentil y hace ese elemento. Hace por naturaleza porque tenemos que entender que el hombre es malo en la caída, porque naturaleza es todo aquello en la cual no intervino la mano del hombre. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. En ese entendido, Dios hizo bueno al hombre, pero el hombre por el camino se hizo malo. Sí, así mismo, pastor. Y bueno, entonces, ¿por qué un gentil pagano hace una obra de bien y de la ley? ¿Por qué hace un gentil? Porque él tiene la injerencia que le coloca la ley entre el bien y el mal. Porque eso es lo que dice el versículo 14, hacia un bien. Él hace el bien no porque tenga la ley de Moisés, hace el bien porque antes eso dijimos otro elemento, la conciencia. Porque, ¿qué es una obra de bien? Porque yo por naturaleza no soy, supongamos, judío, vivo bajo ese tiempo y de repente veo un niño que va a caer en un pozo. ¿Qué es lo que me acciona? ¿Qué es lo que me activa para ir a atajarle? Sí. No hay ley a mí que me diga si vos ves a un niño que a punto de caer tiene que ser, porque pecado es comisión y omisión. O sea, pecado es por hacer cosas malas y por no hacer el bien. San Francisco de Sales se le atribuye esta expresión, pastora Marcia. El solo hecho de no hacer ningún bien ya es un gran mal. Entonces, todo ese pensamiento se puede tomar mucho tiempo para hablar y para conversar, pero como nuestro comentario es Romanos, nos limitamos un poco al texto siempre para no ramificar demasiado, pero aún así citamos esos autores como Immanuel Kant, que dijimos recién, San Francisco de Sales, en fin, uno hace el bien. Por ejemplo, si hablamos de San Francisco de Asís, ¿por qué él obraba tanto? Nos llevaría mucho tiempo porque hasta ahora llama mucho la atención la vida, obra y pensamiento de San Francisco de Asís. Muy bien. Pastor, el versículo 15 sigue hablando sobre la ley, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Está hablando esto del nuevo pacto? Aquí dice que el gentil tiene el concepto del bien y el mal.
Pablo lo llama la conciencia. La conciencia lo acusa o lo defiende, te reprime o te gratifica. ¿Qué pasa, verdad? Cuando una persona hace por la conciencia, porque aquí dice, mostrándola ahora la ley escrita en sus corazones. O sea que el hombre entiende el bien y el mal, aunque no haya ley. Entonces, cuando obra el bien, Pablo dice que, ¿por qué lo hace? Por naturaleza, por humano. Es lógico que el tigre al matar, no sé, una oveja, no va a decir el lobo cuando mata a la oveja, ah, qué pena, esta ovejita tan buena familia era. Me acusa la conciencia. ¿Por qué? Porque el mundo animal no tiene ese remordimiento, no se entristece por el daño y el mal causado. El problema es cuando alguien ya ni siquiera eso se siente, cuando se vuelve insensibles, como los países que tienen pena capital, que de repente ya no hay nada, hay que condenarlo a la muerte, ¿verdad? Entonces, como cristianos, entendemos y creemos que la potestad sobre la vida solo lo tiene Dios. Muy bien. ¿Y qué pasa con la conciencia cuando nos convertimos? Muy bien. Ese es todo un tema, pastora Marcia. Sí. Porque la conciencia, ¿qué pasa? Cuando nos convertimos. La conciencia se puede domesticar. La conciencia se puede cauterizar. La conciencia, al traerlo al nivel de razonamiento, no es el raciocinio, no es el razonamiento. La conciencia es otra cosa ajena y distinta a la razón. Porque alguno puede obrar así y tiene cauterizada la conciencia. Un día, no sé, la iglesia que practica la doctrina del diezmo, un día da 80%, no da el 10%, da 8%, 5%. De repente acostumbró. Otro sí que agarra y él administra eso. Y ya no le acusa la conciencia. Entonces dice, pero estoy haciendo el bien, estoy ayudando a otros. Pero el problema está, ¿qué dice la Escritura? Porque la conciencia, si nosotros usamos la Biblia, yo leo esta Biblia chiquitita que tengo acá, mi conciencia no puede estar a lo que está escrito para mí. Mi conciencia tiene que estar supeditado, tiene que estar controlado, tiene que estar regulado, tiene que estar filtrado por lo que dice la palabra de Dios. 4.4 de la carta de Pablo, 4.5 de la carta de Pablo a los Corintios dice, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso estoy justificado. Entonces eso es, pastora. Entendo. E vos mencionaste razão. Qual a Sí. diferença entre consciência e razão? Y la diferencia que es la conciencia generalmente viene después del acto y la razón antes. El hombre está en el medio del monte de la decisión, como dice uno de los profetas menores, de decidir entre el bien y el mal. Pero una vez que lo hace, se activa ahí la conciencia. Son dos cosas bien distintas. Uno es antes y el otro es después. Hay una gran diferencia entre la conciencia y la razón. Alguien puede tener la conciencia cauterizada. De tanto mal que hizo, ya no le afecta. Entendo. Bueno, está muy interesante, pastor. Y ahora te hago una preguntita más, para que podamos seguir con los sistemas de versículo por versículo. Tengo acá, ¿dónde está el pecado? ¿Y podría el hombre dominar el mal, el pecado? ¿De dónde viene esta capacidad? Muy bien. Bastantes preguntas. Sí. El pecado está, dijimos, en la libertad del hombre. El hombre decide. Cuando miramos nosotros, yo te voy a leer porque está un poco con la mano enferma la pastora Marcia porque pasó por una cirugía. Sí. Pero voy a leer acá por cuestión de celeridad, pastora Marcia, o te paso para leer los versículos como hace. El 4.7 de Génesis, ¿cómo diría? 4.7 de Génesis. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo, y tú te
de él. Enseñorearás de él. Responda a la pregunta, ¿dónde está el pecado? El pecado está a la puerta. Pablo más adelante diría, el pecado que mora dentro de mí, maldito de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Pero dice con todo, el versículo 7, estamos hablando de Caín, cuando Dios le advertía antes del asesinato de su hermano. ¿Cómo se llama cuando uno mata al hermano? Fratricida, ¿verdad? Entonces, aquí le dice, a ti será su deseo, tú te enseñorearás de él. Porque en el 1.26, cuando Dios creó al hombre, Dios dijo algunas cosas. No sé si puede leer, Pastora Marcia, el 1.26 de Génesis. 1:26 de Génesis. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Muy bien. El autor del Génesis está ante el dilema o pensando en el capítulo 3, en donde aparecería el pecado de Adán y Eva. Entonces dijimos que a Caín Dios le dijo que el pecado está a la puerta, con todo te enseñorearás sobre él. En el 6.14 de Romanos, que más adelante vamos a llegar, dice que el pecado ya no es Señor nuestro. El pecado no es el Señor de la iglesia. Así como dice Molman, nosotros no queremos ser Señor sobre nadie, pero tampoco esclavo de nadie. El que hace pecado, esclavo es del pecado, dice Jesús. Ahora ya nosotros no, somos libres. Ahora como estamos apuntando y la interioridad del hombre, ese hombre creado, Adán, dice Dios señoree y termina sobre todo animal que se arrastra. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado con la capacidad de dominar lo demoníaco, de dominarle al demonio. Por eso está pensando en la serpiente. El hombre puede tener control sobre el demonio o lo demoníaco, todo aquello que se opone a la obra de Dios. El pecado está a la puerta, por eso que no entra, por eso que está afuera, viene afuera. Pablo dice, el pecado que mora en mí. Dios creó al hombre con la capacidad de dominar el pecado. Y me preguntaste, ¿de dónde viene esa capacidad? ¿Por qué el hombre puede caer? Bueno, en la creación antes de la caída, lógicamente su lugar teniente era Dios. Hoy, nosotros todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora pues, Romanos 4.13 de Filipenses, ¿verdad? Y Romanos 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. 1.28 de Colosenses, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Ahora nuestra capacidad para vencer, superar al mundo, al diablo, al demonio, lo demoníaco, la oscuridad, nuestra capacidad viene de Cristo, la nueva criatura, que mientras que este hombre exterior se va desgastando, el interior cada día se va renovando. Es decir, que al igual como la conciencia siempre nueva, siempre creciente, como diría Immanuel Kant, la vida nueva, el nuevo hombre, la nueva creación, porque Pablo diría en 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas o las cosas pasadas pasaron, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Este nuevo hombre, esta nueva creación, a la imagen y semejanza de Dios, es la facultad que tiene el hombre como lugarteniente para vencer todo lo que se le opone, porque al final todos son herramientas para enclaustrar y esclavizar al hombre. El pecado esclaviza, las tinieblas te quita la visión, la oscuridad te pone al acecho del enemigo, pero el Evangelio de Cristo hoy día nos da la libertad hoy día para vivir la vida cristiana. Muy bien, pastor, vos mencionaste el libro de Génesis, mencionaste Caín, Adán, y una pregunta con respecto a Adán. ¿Por qué Adán decide comer del árbol de la ciencia del bien y del mal?
Y la lucha del hombre siempre es la premisa satánica. Serás igual a Dios. Porque esa es la lucha constante de la humanidad. Hay muchas fuerzas que quieren controlar y dominar al mundo. El pecado fue la respuesta del hombre a la mentira. Al responder a Adán a lo diabólico, a la serpiente, en esa figura mítica y mística, entonces el pecado está en la misma libertad del hombre, porque Dios no le hizo un robot, como que apretando cierto dígito él no caería. Entonces allí está el hombre, por esa razón. Muy bien, nos dio el libre arbitrio, ¿verdad? Sí, el libre albedrío. Albedrío. Sí. Muy bien. Muy bien, pastor, qué interesante está nuestro tema en Estudio 7, donde las personas pueden estar encontrando las partes de nuestros estudios. Nosotros estamos en el estudio parte 8 del capítulo 2 de Carta a los Romanos, los versículos de 12 hasta el 17. Nosotros 16 vamos a entrar ahora. Sí, se podía leer. Vamos claro, a leer sí. el 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Salimos ahora del tema de racionamiento y conciencia. Ahora vamos a hablar un poco de qué Pablo está diciendo de mi evangelio. Anteriormente me hiciste una pregunta. ¿Cómo decía esa otra pregunta? Antes de esto. ¿Por qué Adán decide algo así? Me dijiste. ¿Por qué Adán decidió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? Muy bien, porque antes de eso me preguntaste de dónde le viene esa capacidad y por qué. Sí. Bueno, digamos entonces, Adán y Eva pecaron, comieron. Entonces, el hombre está expuesto entre el conocer y el creer. O sea que, por un lado, está dos árboles. Tengo dos Biblias en la mano acá, una griega y una española. Entonces, come esto, el árbol de la vida. Come esto, de la ciencia del bien y del mal. La curiosidad incipiente del hombre es así, que si de repente yo agarrara esta Marcia y saliera acá, supongamos que en este templo haya mucha gente, y yo agarre frente a la gente y diga, voy a cerrar, por favor, vengo en 15 minutos, que nadie me abra eso. ¿Qué es lo que dice? Ustedes recibirán una gran bendición si no tocan, no abren eso. Pero ¿qué es lo que hizo? Despertó la curiosidad. Entonces el hombre va a venir, alguien no va a venir y va, aunque sea chiquitito, va a mirar ahí. Encima si es paraguayito. Si es paraguayito, va a abrirlo. Y te va a mentir, pues yo no toqué, te va a decir. Entonces, el árbol de la ciencia, del bien y el mal, y el árbol de la vida. El hombre se sacrifica por conocer. Hasta el día de hoy, que por creer el Evangelio, que es la respuesta más común. Yo quiero entender para creer. Y vos le decís, pero ¿acaso no puedes aceptarle nomás a Cristo? Después vas a entender muchas cosas. No, yo quiero entender. Entonces, esa lucha es la mentira siempre, que el conocimiento debe ayudar a nuestra fe y no a sacrificarlo. Nosotros somos contrarios a la oscuridad porque oprime, porque lleva al hombre al fracaso, a la esclavitud. Pero mucha luz también, Pastora Marcia, sí, a veces provoca ceguera. Por esa razón que si uno descuida y avanza mucho, porque hay iglesias que le gusta darle galletita y chocolate, dijimos la otra vez, y quiere navegar donde tiene control. O sea, no vaya a profundizar, no vaya a entrar demasiado. Esto no hace falta. ¿Para qué leer el Apocalipsis? ¿Para qué leer la genealogía, 13 capítulos primero de Crónicas? Y cosas así. O sea que lo superficial y mantiene al pueblo con eso. Y eso es muy común en nuestra gente. Pero Jesús dijo en una oportunidad, boga mar adentro. Porque mar adentro hay peligro, pero hay más emoción, hay más aventura, hay más conocimiento. Porque a la orilla del mar no vas a descubrir el misterio del mar, porque
tampoco vas a vivir lo que produce la orilla del mar. Entonces esa es nuestra lucha, porque a veces mucha luz de los seminarios a veces han provocado al ateísmo. El conocimiento da poder. Las grandes potencias en el mundo tienen grandes conocimientos. Tal vez no expone todas las grandes potencias sus conocimientos. El Internet, que nosotros ahora es un medio, pero dicen que esto en las guerras ya lo utilizaban en la década del 40, 50, 60. Hoy es público para la comunicación. Entonces, el creer tiene que ver con el oír. ¿Por qué? La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. La palabra. El problema es que cuando esa palabra está distorsionado, ¿qué es lo que escucha? O como Israel, que la trompeta no suene como debe sonar. O acá en el cuartel, el paraguayo que fue al cuartel, tenía trompeta que había que levantarse a esa hora. Por eso Dios nunca se deja ver. El Dios de la Biblia no se le ve, porque el ver tiene que ver con el dominar. El hombre vio y lo deseó, pero con eso piensa que va a controlar todo. Y la última pregunta que me dijiste, el versículo 16. Bueno, entremos en el versículo 16 con la pregunta, porque Pablo menciona conforme a mi evangelio. Muy bien. Dijimos entonces la ley, la conciencia y el evangelio. Pablo ahora habla conforme a mi evangelio. Habló de la interioridad del hombre. Entonces Pablo encarna, Pastora Marcia, el evangelio en él, porque él dijo que sí. Yo no sé si nos sobra un 10, 15 minutos más o menos, ¿verdad? Sí. Más o menos en el tiempo, 10. Quisiera leerte esa palabra que mucha gente no habla, Pastora Marcia, que se llama la cristificación del universo. Tan solamente con tu permiso quisiera leer Juan 1, 1 al 3, en el idioma griego. Pastora Marcia lee también el griego, gracias a Dios. Entonces dice así: en arché en ho logos kai ho logos en prostonteon, kai teos en ho logo, justos en arché prostonteon, panta di auto egeneto kai horis auto egeneto oude en hogegonem. La Reina Valera traduce esto y dice: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada lo que ha sido fue hecho. Ahora bien, cuando se habla aquí el versículo 3, solamente Pastora Marcia para tomar un poco el versículo 3, aquí habla de panta, el versículo 3. Panta es la totalidad absoluta en el griego. Cuando es relativa es holos. Por ejemplo, juega la selección paraguaya y dice el periodista: el Paraguay todo está en el estadio de fútbol con la albirroja. Pero hay mucha gente que está trabajando, mucha gente no le gusta el deporte. No todo, es una totalidad relativa. Pero en este caso todo. Después aparece la palabra dia, es decir que es un pronombre personal. Aquí es genitivo, de él. Y después dice auto. Auto nosotros encontramos, dia es una preposición que rige caso genitivo. Y auto es un pronombre personal, acá es singular, tercera persona al singular, genitivo, de él. Y aquí viene la palabra egéneto. Y egéneto, Pastora Marcia, es un verbo de la voz media, del modo indicativo. Voz media, del modo indicativo de la tercera persona del singular. Es decir, Pastora Marcia, que Pablo cuando dice mi evangelio, está apuntando a lo que mucha gente no quiere hablar de la cristificación del universo. Porque muchos leen el 1.11 y dice, Israel rechazó a Jesús. Y la verdad que no es así. El cosmos, porque el 1 al 14 de Juan va a presentar 7 características del Logos, 7 milagros en el Evangelio de Juan y 7 veces el ego y mí, el yo soy. Pero acá dice la Biblia, todas las cosas
por él se llegaron a ser, porque es voz media, no voz pasiva que Cristo hizo, haya luz, hubo luz, todo, porque en todas las cosas de este vasto universo está la firma o el sello o el carimbo, como dicen ustedes, la identidad de Dios. Un médico que estudia el cuerpo humano, como la corriente sanguínea, la distribución de los nervios, de los músculos, que tantas cosas entran en un cuerpo tan pequeño, y la dinámica del cuerpo, el movimiento. Es impresionante, nadie puede dejar de creer en Dios. Pero toda esa creación, Pastora Marcia, tuvo un rechazo al logos. Logos, sustantivo masculino de la segunda declinación, primera sección, caso nominativo singular. Logos puede traducirse por palabra, verbo, razón, conocimiento, ciencia, estudio. Tiene como unas 50 secciones. Pero nuestra Biblia traducen como verbo o palabra. Entonces a ese verbo o a esa palabra que dijimos, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Jesús. ¿Quién es el verbo de Dios? Jesús. O sea que el mundo está judío o no judío, escita o griego, bárbaro o no bárbaro, ante ese momento de Cristo Jesús. Y aquí Pablo habla ese elemento, pastora, porque esta palabra egéneto vino de ginomai. Generalmente en griego todos los verbos terminan en omega, no se enuncian en infinitivo. Y algunos, un 5% en la terminación mi, como en mi, ser, estar. Entonces, interesantísimo ese último versículo, Pastora Marcia, porque podría pasar desapercibido el último que leíste, en donde, ¿qué dice? Conforme a mi evangelio, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, o juzgará por la palabra, por el verbo, los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Porque recordemos, cuando Adán y Eva pecó, hubo un quiebre espiritual. Sí. Tuve miedo y me escondí. El hombre se esconde. Esa es su lucha, el hombre en pecado. Y Dios dice que le buscó y no lo encontró. No que Dios no lo pueda encontrar. Sí. Es una expresión para yo entender. Dice, tuve miedo porque hubo un quiebre existencial. Se creó la espiritualidad, se quebró la vida. Tuve miedo, me escondí. Después dice, la mujer que me diste, dice. La mujer. Entonces, quiebre social. Y apareció espinas y cardos. En guaraní se expresa mejor. Vino cardos y espinos en la tierra. Entonces hubo 4 quiebres. Espiritual, existencial, social y ecológico. En el 5, cuando lleguemos, Pablo dirá, ahora tenemos paz para con Dios. Porque ahora en Cristo, el verbo, la palabra, la cristificación del universo, el hombre otra vez tiene paz con Dios. Amén. Mantiene otra vez el vínculo de la paz. Tiene otra vez ahora paz consigo mismo, porque ahora no necesita esconderse de Dios. El perfecto amor quita fuera el temor. Tiene paz con social. Ahora Marcia ya vive bien con Valcrey porque aleluya, hay paz. Amén. Y hay unión otra vez, hay paz con la creación. Ya no le patea al perro, ya no lanza por la calle un animal, no contamina las aguas. Es alguien responsable, responde con habilidad ante todos los estímulos que hay en este mundo. Por eso que esa última palabra, conforme a mi evangelio, hay mucho que hablar. Lastimosamente es el tema olvidado en el mundo evangélico, la cristificación del universo. Está demasiado apasionante. Hay un comentario de un hermano que dice que está más apasionante que el pecado. Ah, sí, estamos hablando del pecado. Está más apasionante que el pecado. Hay un gran teólogo, Pastora Marcia,
Sí. Se llama Valcrey Marcos Gouveia. Conozco. Me dijo, más apasionante que el matrimonio. Me dijo. Ah, no. Así No, que, porque ahora nosotros ya estamos unidos en este tema que vos dijiste. y ahí. apasionar, la pasión, Apasionante. la pasión es buena, depende con qué color lo mires. Así es, muy bien. Vamos a querido. llegar al final, Pastora Marcia. Dejando ahí siempre para que las personas, los amigos, los hermanos puedan acompañarnos desde los canales de red social, Facebook, en página Asamblea de Dios Paraguay Oficial y también en YouTube Estudio 7 ADP. No se lo pierda porque cada parte de nuestro programa viene siempre con aventuras nuevas y grandes edificaciones para nuestra alma. Sin olvidar nunca que por ahí hay un amigo que esté luchando con el pecado. Cristo es la palabra de Dios y la respuesta para vos en tu vida. Queremos orar por ti en este momento y por la Iglesia de Jesucristo, la razón de ser de estos programas. Dios Padre del cielo, creador de todo cuanto hay, mira, Señor, a ese hombre, a ese amigo que está contemplando este programa para que tú puedas entrar en su corazón, que él pueda abrir su vida para ti y pueda encontrar esa palabra de vida, ese verbo, Señor, que va a movimentar todo como fruto del Espíritu en su vida, Señor, para obrar el bien. Te pedimos por él, Señor, que tú perdone sus pecados, que inscribas su nombre en el libro de la vida y que te allegues a él. Te pedimos encarecidamente por tu iglesia, que sea de bendición estos programas, Señor, que puedan tomar notas, discutirlo, hablarlo en la realidad cotidiana del mundo contextual, Señor. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que te sanes, Pastora Marcia. Gracias, pastor. Dios les bendiga. Nos vemos pronto.